Y el ámbito gremial. Beatriz, Mariano Gorno, Soledad Luna, la saludamos desde Multimedia UNLAR. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, Mariano, Soledad? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, gracias Betty, gracias por atendernos. Bueno, vamos a comenzar por lo último que nosotros tenemos acá en nuestro listado, que tiene que ver con el rechazo que han hecho al decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei, que declara la educación como servicio esencial. Bueno, ¿cuál es la postura y qué es lo que opinan desde AMP al respecto? Bueno, como ustedes saben, venimos repudiando todos estos avances que tiene el gobierno nacional sobre la legislación vigente, sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Este es un intento más de Patricia Bullrich. Si nosotros hacemos un poco de historia, vamos a tomar en cuenta de que ya cuando ella era ministro de Trabajo en el gobierno de la Rúa, intentaron limitar el ejercicio al derecho a huelga con el decreto 843 del 2000. Sí. En ese entonces se recurrió también a las instancias judiciales, la CETERA, donde además de dictar la inconstitucionalidad, los tribunales del trabajo le prohibían al gobierno de la nación o le invalidaban cualquier intento futuro de tomar estas acciones para seguir avanzando sobre los derechos de los trabajadores y limitando el derecho a huelga sobre todo. Luego esto fue ratificado por la Organización Internacional del Trabajo. Estamos hablando del organismo que además de legislar sobre las controversias laborales tiene rango superior a lo constitucional, ¿verdad? Claro. Esto fue el primer intento de limitarnos el derecho a los trabajadores. Luego fue Milei, que ya tuvo un primer intento también durante su gobierno con el decreto 7023, donde también fueron las centrales de trabajadores a interponer su queja, donde también se ratifica lo ya actuado por la justicia anteriormente, es decir, ratifica ya lo que había dicho la justicia ya en el 2001-2002. Bien. Entonces, sí, en un tercer intento, hoy podemos ver que nuevamente en este contexto de ajuste, de persecución a los trabajadores, de despidos, de eliminación de la paritaria nacional, donde hay una deuda por del FONIT, deuda del Estado Nacional con todos los trabajadores de la educación de todo el país, intentan nuevamente poner esa limitación. La educación nunca puede ser declarado un derecho esencial porque además ha quedado fundamentado en todos los fallos anteriores de los cuales yo les estaba mencionando. Claro. Para que sea un derecho esencial, un trabajo, un servicio, tiene que poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la población. Todo ello en este caso no se cumple. Los trabajadores de la educación no ponemos en riesgo la vida, ni la salud, ni la seguridad de la población. Bien. ¿Qué acciones van a tomar o que han tomado ya más allá de las declaraciones públicas que han hecho contra este decreto? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, esto está llevándolo adelante la CETERA porque es un decreto a nivel nacional, en los fueros federales, así que entendemos y ya la CETERA presentó nuevamente las quejas, los antecedentes, los fallos de los cuales yo ya les hablé, cuál ha sido, ¿no es cierto?, la opinión, que si bien es cierto no es vinculante de la OIT, sí obliga a los estados que han adherido
a la Organización Internacional del Trabajo a seguir sus fallos, sus opiniones, sus resoluciones en la cuestión laboral, de seguridad social y de seguridad en el trabajo. Bien. Así que estamos atentos a ello, no obstante esperamos, aspiramos a que la docencia toda salga a las calles sin ningún temor a estos avances sobre un derecho fundamental como es el derecho a la libertad sindical. Betty, en ese punto me parece interesante pararme y consultarle. Digamos, el docente sale a la calle y esto que usted mencionaba, sin miedo, que me parece también importante de destacar. Digo, a nivel país, ¿cómo están viendo el tema de la docencia? Principalmente nosotros hemos visto que los gobiernos de las provincias, aproximadamente 14, 15 provincias ya, como el de La Rioja, tengo que mencionar al gobierno de Ricardo Quintela, ha avanzado en la limitación del derecho a huelga y de los derechos a la salud de los trabajadores a través de otras herramientas que han impuesto, como en La Rioja es el ítem aula, el ítem jaula, el ítem elite, o sea, lo han denominado de distintas maneras en las jurisdicciones, pero concretamente limita el derecho a la huelga, limita el derecho a la salud porque es un incentivo a la pobreza y a la esclavitud. Los docentes van enfermos a trabajar para no perder, en un contexto de salarios tan deprimidos, tan bajos, no perder 130.000 pesos que se los pagan en negro o 260.000 pesos si tienen 2 cargos o su equivalente en horas cátedra. Resulta ser un dinero importante para los bolsillos de los trabajadores. Entonces esa situación hace que estén en las escuelas aún enfermos, pero también poniendo en riesgo la salud, pero también poniendo en un debate fundamental la educación de calidad que venimos pregonando desde siempre, desde la ANP, lograr una educación de calidad, lo cual no es posible cuando el trabajador y la trabajadora de la educación tiene otros problemas en su cabeza, como es su salud, o cómo es la salud de su núcleo familiar. Un docente que tiene que dejar su hijo enfermo, su hija, o sus padres, porque tiene miedo al descuento de ese incentivo a la pobreza, la verdad que es muy delicado y yo creo que hay que debatirlo profundamente en las escuelas. Los docentes no están saliendo a la calle, ustedes lo pueden ver a diario. Nosotros estamos saliendo estas últimas 2 semanas. Ayer hemos hecho una nueva salida a la calle, hemos ido a la legislatura provincial en la tarde-noche y luego al Ministerio de Educación. No están saliendo los docentes. Bien. Esa es la realidad, salvo lo que sucedió en Catamarca hace 3, 4 días. Sí. Por otras causas, bueno, por otros motivos, entendemos, claro, pero no. Claro. Ayer justamente comentábamos eso de Catamarca y el movimiento que se había dado hace unos días allí en la provincia vecina. Pero bueno, esa es otra situación, ¿no?, por la que están atravesando los catamarqueños. Sí, pero eso también nos tiene que poner en alerta a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Fíjense ustedes que lo que pasa en una provincia, a la larga o a la corta termina sucediendo en la otra, porque esto se entreteje en otros ámbitos de la política, también hay que decirlo, nos alerta profundamente, porque esto puede estar entretejiéndose por debajo en otros ámbitos. El tema del ítem aula, por ejemplo, lo aplicó primeramente durante el gobierno de Macri, el gobierno de Mendoza. Y después se empezó a replicar en todas las demás jurisdicciones. Fíjense que Quintela nos aplica el IP a nosotros en el mes de septiembre, octubre del año 2024, dejándonos, ¿por qué? ¿A raíz de qué? Todo tiene que ver con el reclamo que hacen los trabajadores de un derecho fundamental, que es un salario digno.
un salario que tiene que ver con alcanzar la canasta básica. Esas son nuestras pretensiones. El AMP lo viene pidiendo ya hace un tiempo largo. Las resoluciones de la asamblea de los últimos días de este último mes han dispuesto que íbamos a movilizar. Hemos presentado más de 1000 firmas anoche en la legislatura provincial, sí. Y en el Ministerio de Educación no estaba el ministro Ariel Martínez. Sí nos recibió uno de sus secretarios, donde estamos pidiendo la reconversión de las cifras en negro al blanco. Pero también estamos pidiendo que nos respondan los pedidos de audiencia, que ya son 4 o 5, no sé, creo que todos los meses enviamos uno, nunca nos ha respondido, ni el gobernador Quintela ni el ministro Martínez. Y nosotros el jueves pasado a la tarde-noche estuvimos frente de la residencia del gobernador. También es cierto que hay una prensa cómplice que no está dando cuenta a la sociedad de todo lo que está haciendo AMP, sobre todo a la comunidad educativa, porque nosotros cuando discutimos o cuando estamos exigiendo la paritaria provincial, cuando estamos exigiendo salario, estamos exigiendo sentarnos a discutir las condiciones de infraestructura de las escuelas también. Sentarnos a discutir la salud de los trabajadores docentes, porque está llegando el frío y ninguna escuela, de igual manera cuando llegan las altas temperaturas, está en condiciones de sostener más de 4 o 5 estufas en los establecimientos. Cuando ustedes saben que son establecimientos grandes, que hay que sostener el ambiente para los alumnos, además de ser establecimientos que están construidos sin tener siquiera una evaluación del clima en la ciudad de La Rioja, por ejemplo, o en el norte argentino. Todos los establecimientos nuevos son vidriados. Todos los establecimientos tienen grandes puertas hacia el lugar de donde vienen los vientos. Todo eso enfría el ambiente para los educandos. Entonces es una situación que hay que discutir seriamente y bueno, lamentablemente acá está conculcado ese derecho por el gobierno de Quintela. Beatriz Martínez, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Que esté muy bien, hasta luego. La secretaria gremial del gremio AMP, bueno, ahí hablando un poco acerca de esto.